Y la alerta tiene que ver con que el presidente Evo Morales está tuiteando en su cuenta de la red social: renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sociales, sindicales y a sus familiares, y para que no sigan perjudicando a comerciantes gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar. Es fuertísima esa acusación del presidente Evo Morales. Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo, si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres, que amamos la patria, vamos a continuar con esta lucha. Hemos estado en el gobierno 13 años, 9 meses y 18 días gracias a la unidad y la voluntad del pueblo. Nos acusan de dictadura los que perdieron ante nosotros en tantas elecciones. Hoy Bolivia es una patria libre, una Bolivia con inclusión, dignidad, soberanía y fortaleza económica. Este es un dato que no es menor. En la finalización de este tuit está con nosotros, que vamos a hablar justamente de los temas económicos, Marcos Klinin Olsen y Sergio Chousa, ambos son economistas. Bueno, gracias por venir y preguntarles esto, ¿no? El presidente remarca el crecimiento, lo cual es cierto también, se puede comprobar con los números. En los últimos años el crecimiento de Bolivia es incesante. El promedio de la última década y sin interrupciones, un crecimiento que va par y paso todos los años sin interrupciones, 4,8% promedio en la última década. Comparemos contra el caso argentino, 3,1% vamos a ver este año. Impresionante la diferencia. Ahora, no es solamente crecimiento que no derrama, es un crecimiento con fuerte proceso de redistribución positiva. Hay que marcar lo siguiente, por ejemplo, la pobreza, bueno, lo veías con los datos de Juan, 20 puntos bajó la indigencia en los últimos 10 años, 25 puntos bajó la pobreza general, la pobreza total. Y además es un proceso que incluye no solamente en términos socioeconómicos. La inclusión educativa es fenomenal. Partían de un nivel de escolarización menor al 60% de la población, hoy están arriba del 80%, y una de las últimas transformaciones fue la del sistema de salud, que ahora está llegando prácticamente a una universalización. Me parece que es imposible desvincular estos logros socioeconómicos, pero también en un sentido de ampliación de derechos más amplia, con la respuesta de sectores muy reaccionarios en el marco de una sociedad que está fuertemente disgregada, no tiene una segregación social pasmosa, y que además tiene algunos atisbos de respuestas reaccionarias vinculadas con posiciones directamente retardatarias, ¿no? Posiciones racistas casi. Marco, es raro que un gobierno, digamos, que le va bien económicamente, tenga este tipo de resultados, ¿o no? Sí, tiene una cosa que es distinto a los otros casos de Latinoamérica, porque vemos que hay dos dictaduras en Latinoamérica, en Venezuela y en Cuba. Pero en Venezuela y en Cuba hay nivel de pobreza y hambre, y se han fugado gente, se están tratando de escapar, y en estos países no. Y Bolivia ha logrado un tipo de cambio fijo, ha logrado frenar la inflación. Pero la gente no protesta por una cuestión económica. Lo que hay que ver también es, hubo un referéndum donde se votó en contra de la reelección, se presentó una de las elecciones donde se declaró que hubo fraude. Entonces los bolivianos no es que protestan por una cuestión económica, sino por una cuestión civil, diciendo, miren, acá nos parece que no se pasaron de la raya. Ahora, lo que pasó hoy, coincido con ustedes, es totalmente entendible. No se puede entender por qué renunció. Sí es entendible que los bolivianos sintieron que hubo fraude, porque había un resultado, se frenó el recuento de los votos y un día después apareció. Sí, hubo una observación por parte de la OEA diciendo que hubo fraude. Entonces, pero el presidente reconoce, digamos, y dice, bueno, accede a todos los pedidos. Pero también hubo mucha represión hacia a los que protestaron por eso, hubo violencia. Entonces, a veces también es bueno contar que también del otro lado también hubo violencia. Entonces, un momento cuando los policías dicen, mira, yo no voy a reprimir a los que están protestando, no es que se levantaban, dijeron, che, no le voy a ir a pegar a un tipo que está protestando porque hubo fraude en la elección. Sí, llama la atención que en estas instituciones, ¿no?, que tienen respuestas tan rápidas, tan inminentes ante estas situaciones, pero en otros países miran para un costado. Digo, hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos y casos de represión fenomenal en el caso chileno, y la respuesta de parte de la OEA fue muy vaga, muy difusa y tardía. Y la verdad es que hay formas para estas observaciones de orden electoral resolverlas en el marco de mecanismos institucionales. Que venga el primer representante de las Fuerzas Armadas, sí, directamente le sugiera, ¿no?, digamos, lo invite a que renuncie, no es una solución muy institucional. Sí, pero bueno, Evo Morales se está llamando a elecciones un mes después de que la gente estuvo diciendo, mirá, hubo una fraude. Me cortaron un día, imagínense qué pasa acá en Argentina, si Macri un día dice están contando los votos, va perdiendo y de repente se corta por un día y sale diciendo gané.
Todo el mundo, no, acá hubo un escándalo. Y ahí pasó eso. Entonces hubo un tiempo y ahora después viene a reconocerlo. Entonces las protestas eran legítimas. Y obviamente, como toda protesta, hay descontrol, hay gente que se pasa, de todo. Pero hay un reclamo genuino de los bolivianos. ¿Cuál es el éxito de Evo Morales en política económica? El gran éxito es la inclusión de una cantidad fenomenal de bolivianos a el consumo, ¿no? En este marco de redistribución del ingreso, de incorporación de personas que estaban directamente excluidos, ¿no? Digamos, todos los segmentos indígenas en Bolivia no tenían la más mínima posibilidad de derechos económicos y a lo largo de los años, como fruto de las mieles del crecimiento económico, se fueron incorporando en el marco de un proceso de redistribución del ingreso. Y ahí hay que conectarlo con el aspecto vinculado a la estatización de los hidrocarburos, ¿no? Esa política fue reparadora y fue la puerta de entrada al acceso de muchos bolivianos al consumo y a la redistribución del ingreso. Con relación a es verdad que cuando estatiza los combustibles, Evo Morales fue cuestionado por algún sector de la sociedad, pero sin embargo lo hizo rendir, es decir, más allá de los cuestionamientos, es algo que lo hizo muy bien. No, la economía funcionó y una cosa que hay que destacar es en niveles de inflación, tipo de cambio casi fijo, hubo estabilidad de un bono boliviano, estaba rindiendo el 6%, o sea, tiene un riesgo país. Bueno, recién Juan Enrique nos mostraba cómo crecieron los depósitos en dólares en Bolivia. Sí. O sea, muestra que a pesar de cierta, yo le hago una crítica más institucional contra lo que han hecho contra la libertad de prensa, contra cuando usa esto de querer perpetuarse el poder, que creo que nunca es sano en ninguna parte del mundo, y menos cuando hacen cosas fraudulentas con las elecciones. Pero en la parte económica uno puede ver cosas positivas que han hecho a pesar de cierto abuso. Yo lo digo a diferencia de los otros países, ¿no? Que tienen conflictos también de Ecuador para acá. Tenemos Ecuador, tenemos Chile, digamos, donde hay una puja social que pide otra cosa a los gobiernos. No es el caso de Bolivia. Vos en 2005 tenías hasta ese momento una economía totalmente extranjerizada, donde era una economía prácticamente un enclave, ¿no? Era un proceso de fuga de capitales a partir de la privatización de los recursos naturales de Bolivia. Eso se rompió con la estatización de los hidrocarburos, con la expropiación de otras empresas, sectores estratégicos de la economía, y a partir de ahí eso fue lo que motorizó el proceso de redistribución del ingreso. Me parece que desvincular las mieles de ese proceso de crecimiento con inclusión de los resultados de un segmento de la población tan retardatario, ¿no? Tan de alguna forma que responde de forma tan racista, con una segregación social muy amplia, ¿no? Estos procesos de persecución sobre sectores indígenas que estamos viendo hablan de un componente de racismo muy arraigado en esa sociedad. ¿Cómo puede impactar esto que está viviendo Bolivia hoy, digo, una cefalía de poder? Porque en estos momentos están con una cefalía de poder en materia económica. Sobre la región, todo el cataclismo que está pasando a nivel institucional en todos los países, no solamente en Bolivia, es problemático desde ya. Habrá que pensar, más en el orden de lo institucional, por qué algunos mecanismos de respuesta, como era el UNASUR, que antes servía para dar una respuesta mucho más inminente ante estos procesos, hoy en día está directamente desmantelada, y me parece que en la vinculación de nuestra región con el resto del mundo no ayuda, obviamente. Necesitamos estabilidad macroeconómica y seguramente para lo que es el proceso de crecimiento de Bolivia esto va a implicar una disrupción. Sí, y hay un tema que es curioso, hasta Leones los bonos de Bolivia seguían midiendo 6%, y hay lugares donde hay transiciones más complejas, como en Perú, que se fue un presidente, la economía siguió funcionando, los bonos siguieron creciendo, o sea, la economía se mantuvo estable. ¿Pues es que no debería estar atado el conflicto? Ojalá, hay que ver cómo es la transición, si es una transición, ojalá que se van a elecciones y se puedan resolver de forma democrática, esto es un paso que hoy todavía no lo estamos viendo. Ahora, si estás en una incertidumbre enorme, no sabes cuál va a ser la política económica, cuál va a ser la política institucional, claramente eso va a ser un descontrol. Pero ojalá que vemos que hay veces que hay crisis política. Pongo el ejemplo de... Y no impacta, Perú, porque Argentina sí. Argentina tiene impacto político y te afecta la economía. Va y ven político, pero seguramente va a tener algún impacto, va a tener, genera incertidumbre, ojalá que se resuelva de la forma más prolija posible. Sí, uno espera que la tendencia de primarización que se dio en otras economías de la región, que aplicaron recetarios neoliberales, no retorne al caso boliviano, ¿no? Que incipientemente en el sur del país empezaba a generar procesos de industrialización que incluían a la población también y generaban salarios en promedio más altos, ¿no? Cuando uno tiende a pensar, ve la plataforma económica de los candidatos de la oposición, de Mesa, es una plataforma mucho más ortodoxa en materia económica, mucho más neoliberal. El gran riesgo para Bolivia es que se profundice la primarización. Gracias a los dos por haber venido. Muchas un placer tenerlos. Y siguen, con Hagan Algo. Hoy no está Iván, está Noé Barral Guirjera en la conducción, así que siguen muy bien acompañados.